Muy buenos días. Agradeciendo al Señor por la invitación del pastor Jaime, de su familia. Gracias por que me dan el privilegio de compartir con ustedes, de estar aquí, por los pastores, la bendición de poder compartir la palabra del Señor. Un saludo especial de parte de la Iglesia del Redentor en Bogotá. Estamos allí, sean bienvenidos cualquiera cuando vaya a ir a Bogotá, allí los esperamos y será, digamos, de gran bendición poder recibirles y de pronto compartir algún momento especial. Eh, bueno, terminamos todo lo que es la feminidad y la masculinidad en todo lo que es la relación y vamos a hablar hoy de Segunda de Reyes, capítulo 5, de 9 al 14, como el hermano ya había leído el texto, pero lo tenemos ahí presente. Título del sermón: La lepra del pecado, el camino doloroso hacia la restauración del alma. ¿Cómo llevaremos entonces el sermón? Tendremos una introducción, tendremos un primer punto que se tratará acerca del hombre honorable con una herida incurable. Un segundo punto, que es la ofensa del orgullo ante la sencillez de Dios. Y un tercer punto, la obediencia que limpia. Y finalmente, las conclusiones. Entonces, 3 puntos, introducción y conclusiones, será el modelo del sermón de esta mañana. Vamos entonces a la introducción. En 1912, cuando el lujoso Titanic zarpó hacia su viaje inaugural, era considerado en su momento como una maravilla de ingeniería. Era considerado como un símbolo de poder, del progreso humano. Tan grande era la confianza en el diseño que habían hecho, que uno de sus ingenieros llegó a decir: ni Dios puede hundir este barco. Pero todos sabemos el final, ¿verdad? El barco sí se hundió. Se estrelló, se abrió una grieta y empezó a hundirse. Más de 1.500 personas murieron. Y esto quedó en la historia marcado. ¿El punto cuál es? El orgullo del hombre siempre choca contra la realidad. El hombre orgulloso diciendo ni Dios puede hundirlo, chocó contra la realidad de que se estrelló y que se hundió. Vamos entonces ahora a la introducción de nuestro texto. Porque lo que vamos a hablar tiene que ver con el orgullo del hombre. Y lo que vamos a hablar tiene que ver con un hombre en especial que es Naamán. Pero vamos entonces al contexto del texto. ¿Qué nos encontramos en estos versículos? ¿O qué es lo que está pasando? Para que tengamos un poco más de claridad de la situación. Nos encontramos en el tiempo de los reinos divididos. Israel al norte, Judá al sur. La nación de Israel, aunque llevaba el nombre de pueblo de Dios, estaba en decadencia espiritual. Esa era la situación. Los reyes no andaban por los caminos del Señor, estaban lejos de Dios y el pueblo estaba totalmente desubicado, alejándose de lo espiritual. La idolatría se había extendido por toda la tierra, pero Dios seguía obrando, pero no a través de los reyes. ¿Cómo obraba el Señor entonces? A través de los profetas. Así es como Dios estaba hablando. Y uno de esos profetas era el profeta Eliseo, sucesor de Elías, un hombre de Dios que hizo cosas especiales y milagros, que daba la palabra de Dios, que servía como canal de la gracia divina por medio de una generación rebelde. Ese es el contexto, pero hay más. En ese mismo tiempo, al noroeste de Israel estaba otro reino, o un reino mejor. Es el reino de Siria. El reino de Siria se fortalecía, cada día era más fuerte,
bajo el liderazgo de hombres con creciente influencia militar. Y en ese cruce de caminos, entre un profeta fiel, una nación infiel, un pueblo pagano, pero próspero y fortalecido. Y aquí viene el punto. Y un general extranjero con poder. Dentro de este contexto se desarrolla esta historia increíble. La historia de Naamán. Vamos a ver entonces el primer punto. El hombre honorable con una herida incurable. ¿Quién era Naamán? En 2 de Reyes, capítulo 5, como ven ustedes ahí, versículo 1, dice lo que fue. Un hombre, un comandante del ejército del rey de Siria, conocido por unas características particulares. ¿Cuáles son? Su valentía, sus habilidades especiales para hacer cosas y estrategia militar. Toda su nación lo respetaba. Su nombre, Naamán. ¿Saben qué significa Naamán? Agradable y hermoso. Pero no era agradable ni era hermoso, pero así se significa. Era agradable, significa hermoso. Entonces en su tiempo era respetado. Naamán era un comandante del ejército sirio. Caminaba con la frente en alto y todos los miraban con admiración. Los soldados lo reverenciaban. Los reyes lo respetaban. Los enemigos temblaban con solo oír el nombre de Naamán. ¿Por qué? Porque había llevado a su nación a unas victorias asombrosas. Era un hombre de guerra, un estratega brillante, un líder valiente, un héroe nacional. Los cantares de Damasco lo nombraban y su fama cruzaba todas las fronteras. Eso dice el versículo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado la salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo. Sus victorias habían hecho que Siria fuera protegida y fuera prosperada, lo que significaba que era parte importante y clave de su reino. Ahora, a pesar de todo esto, Naamán, a pesar de ser un hombre poderoso y ser respetado, tenía una enfermedad incurable. Y ahí viene entonces el pero que encontramos en el versículo. Entonces, Naamán, hombre valeroso, fuerte, grande, respetado, importante, la gente lo reconocía, un estratega militar, una persona increíble. Las personas lo reconocían, lo respetaban, los reyes lo amaban y también le temían, pero viene el punto acá. Pero, ¿cuál es el pero de Naamán? Leproso. Eso dice, ¿cierto? Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Creo que es interesante esto. Un contraste interesante. A pesar de tener tantos logros, tanto estatus, la lepra lo hacía débil. Ahora, la lepra no solo era una enfermedad física que también se daba, sino que también era un símbolo especial de impureza y de aislamiento. Entonces, se consideraba impuro a este hombre desde el pueblo judío, pero además de eso, era una enfermedad que era horrorosa en el sentido real de la palabra. Era una paradoja en la vida de Naamán. Grande como líder, exitoso en el campo de batalla, pero la lepra le impedía disfrutar todo ese bienestar. Esta era una enfermedad que no podía curar y en el contexto se convertía en una realidad de sufrimiento, de angustia para un hombre exitoso. Bien, hermano, ¿y eso en qué me aporta? Bueno, la lepra en las escrituras no solamente se muestra como una enfermedad, sino que también se muestra como un símbolo claro revelador del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la lepra en las escrituras se muestra como la realidad de la enfermedad espiritual que corrompe y destruye al hombre, es decir, el pecado. El pecado corrompe la vida.
Entonces podemos hacer una analogía entre Naamán y cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Que este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Y cómo sería la analogía? Querido hermano, la analogía es la siguiente. Aquí se refleja una realidad humana. Naamán todo lo tenía, pero tenía una circunstancia en su corazón que lo hacía o le impedía disfrutar la realidad de sus éxitos. ¿Cuál era? La lepra del pecado. Ahora, yo no les conozco a cada uno de ustedes y ustedes no me conocen a mí, pero sí hay una cosa que es real. ¿Cuál es? Que usted puede verse bien en la iglesia, que usted puede venir a congregarse, que usted puede disfrutar, las cosas lo pueden respetar, pueden decir usted es un buen hermano, asiste a la iglesia, hace cosas, tiene valores, tiene bonitos hijos, tiene una bonita familia, tiene un buen trabajo, pero hay muchos que en el fondo saben que hay un gran obstáculo para disfrutar de todas esas bendiciones. Y ese obstáculo se llama el pecado. Esa cosa allí oculta que no se sabe, que nadie más la sabe sino usted mismo, que está haciendo que las familias, que las complicaciones en el trabajo, que las relaciones importantes, esas ansiedades, esas tristezas, esas aflicciones, ese inconformismo, esa falta de contentamiento, esa incomodidad dentro del alma, que usted sabe que está haciendo y está actuando mal, pero todos los demás que vemos, como Naamán, una persona bien, pero el pecado es el obstáculo para todos. Y aquí lo que estaba pasando es que Naamán se veía bien, pero en realidad lo que tenía era una enfermedad que lo estaba destruyendo. Y aunque el mundo ha avanzado, tiene grandes logros en tecnología, tiene grandes logros en pensamiento, en educación, en formas, el pecado sigue allí en el corazón. Las circunstancias en cada uno de nosotros siguen allí y está destruyendo muchas vidas. Porque hay cosas en el corazón que no están siendo solucionadas, aunque parezca que las cosas van bien. Hermano Helber, espere. Explique un poco más. Sí, claro que sí. ¿Qué cosas usted está viendo por internet que no glorifican al Señor? Y usted puede venir a la iglesia, y usted puede relacionarse, y usted puede estar en su familia, puede estar con sus hijos, pero íntimamente puede estar haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios y eso le impide a tener una vida espiritual saludable. La realidad es que todos hemos pecado contra Dios, pero el pecado aún en los creyentes sigue afectando y ningún esfuerzo humano puede liberarnos de él. Y aunque nos veamos bien, a veces no estamos bien. Ahora, la historia de Naamán avanza de una manera increíble. Vemos un hombre exitoso con una situación grave, una enfermedad. ¿Qué pasa entonces? Pues que su rey se preocupa y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque es que Naamán es el que sostiene el reino en el aspecto militar, es estratega, es inteligente, sabe cómo hacer las cosas y todas las personas y todas las demás naciones le temen. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer algo. Ya he ido al médico y a los dioses de Siria. Somos el gran imperio, ya hemos hecho todo lo posible para tratar de que Naamán se cure y nada. Tengo una idea. Vamos donde nuestros súbditos. Es decir, aquellos que hemos conquistado, aquellos que nos temen. Y el rey de Siria, después de probar todo, le envía una carta al rey de Israel. Esta carta es bien particular, porque le envía una carta ¿para qué? Para que sane a Naamán. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 5 al 6. Y le llevó la carta al rey de Israel que decía así. Miren lo que dice la carta, es bien importante. Entonces, rey de Siria, el poderoso, el emperador,
rey de Israel, es una nación que está con muchos conflictos, que se han alejado de Dios, ¿no? Pero son débiles militarmente, tecnológicamente. Y le llevó la carta al rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán. ¿Qué dice? Casual, ¿no? Para que lo sane de su lepra. Es decir, miren el contexto y la realidad. ¿El rey de Siria era poderoso? Sí. ¿El rey de Siria tenía entonces todos los módicos posibles? Sí. ¿Tenía el ejército posible? Sí. ¿Tenía todo el poder posible? Sí. Es decir, tenía todas las cosas el rey de Siria. Pero no podía curar a Naamán. Entonces, ¿qué hace? Pues entonces le dice al rey de Israel, pero miren cómo le dice: te envío a Naamán, ¿para qué? Para que lo sanes. Como si fuera algo sencillo, ¿no? Como si fuera algo fácil. Ahora, la respuesta del rey de Israel aún es más interesante. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 7. Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de lepra. Es genial su respuesta. El rey de Israel dice: esperen un momento, los sirios quieren que yo sane a Naamán, pero yo estoy aquí con líos, con problemas, no tengo el control de mi nación, nos hemos alejado de Dios, todas las cosas van mal. Y entonces, ¿cuál es la conclusión que llega en medio de ese caos nacional que está sintiendo el rey de Israel? Llega a una conclusión y dice: ¿acaso soy yo Dios para que yo pueda hacer esta obra? No puedo. Ni los reyes, ni los sabios, ni los poderosos pueden curar la lepra de Naamán. ¿Qué pasó ahí entonces? Pues creo que es lo que pasa siempre. Los hombres buscando ayuda en todas partes, fuera de Dios. ¿Ustedes creen que eso era solo en esos tiempos? Miren, miren hoy cómo hay tantas opciones y tantas promociones para que las personas puedan sentirse mejor. Usted está en YouTube y YouTube le están diciendo: mire, haga esto, no haga lo otro, haga esta situación. Y todos dicen cualquier cosa tratando de que las personas tengan una mejoría en el alma. Y hay muchos cristianos y muchas personas que están metidas en las redes sociales para tratar de sentir satisfacción del alma e encontrar la solución que les va a dar la libertad tan esperada y tan anhelada. Eso es una locura, ¿no les parece? Usted pone una red social y sale un hombre que le dice: comer grasas es malo, solamente hay que comer esto. Y sale otro que le dice: no, lo que hay que comer es harto chicharrón. Y sale otro que le dice: no, no, lo que no hay que tomar es chicharrón. O sea, todo el mundo le está diciendo cosas de lo que hay que comer, lo que no hay que comer, para hacer qué, para ser más libre y tranquilo. Y eso se convierte en una cantidad de pensamientos y de ideas que nada es concreto. Y esto es lo que estaba pasando con el rey de Siria. Estaba buscando a alguien que le solucionara el problema, pero no podía solucionarlo. Pensó en el rey de Israel, pero el rey de Israel dice: no puedo. Ahora, ¿por qué? Porque es que el problema del alma, queridos hermanos, no tiene solución humana. No hay poder humano. Si usted está metido en cosas que no son apropiadas, si está buscando soluciones en brujos, si está buscando soluciones en iglesias que de pronto le estén ofreciendo una libertad del alma por medios de sanidades, liberaciones, brujería, ese tipo de cosas no lo pueden sanar ni lo pueden liberar. Lo están engañando, porque eso no es verdad. Y usted no está haciendo lo correcto delante de Dios, sino que está haciendo como el rey sirio, buscando opciones para tratar de ser curado. Ahora, viene algo que va en contra del orgullo de un hombre como Naamán. Miren lo que dice el versículo 2. Y empezamos a ver el obrar de Dios de una manera diferente. Entonces, rey de Siria,
rey de Israel, Naamán. Miren este trío que se estaba dando el poder de formar y tratar de hacer una sanidad. El rey de Siria hizo todo, el rey de Israel dice, yo no puedo, no tengo el poder, estoy lleno de problemas acá. Y Naamán está diciendo, ¿quién me ayuda con mi lepra? Si yo soy el que tengo que sostener y el que tengo que mantener el reino. Y en el versículo 2 pasa lo impensable. Mírenlo ahí. Dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora el profeta que estaba en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Qué pasó allí? Es decir, llega esta mujercita, esta jovencita, y dice que hay una opción que dos reyes y un general no han podido lograr. Pero espere, ¿quién es esta sierva? Es una criada, sin nombre, sin título, sin poder, una jovencita, pero escuchen, esta jovencita fue arrancada de su tierra por la guerra. Y además de esto, esta jovencita estaba sirviendo en la casa del hombre que seguramente destruyó su hogar. Ese es su contexto. Sin embargo, habla con fe, con humildad, y que dice, si tan solo mi Señor fuera el profeta que está en Samaria, Él lo sanará de su lepra. Un momento, ¿ella era profeta? No. ¿Ella era una reina? No. ¿Era un familiar del enfermo? No. Entonces, ¿quién era? Una voz escondida en la sombra. Pero Dios la usó como instrumento de esperanza. Y su consejo fue un consejo pequeño, sencillo, pero abrió la puerta a un milagro y a la conversión de un hombre. Ante los ojos del mundo, de su tiempo, esta mujer no significaba nada para nadie, pero fue grande en los planes de Dios y hoy en día leemos en las escrituras de su existencia y leemos lo que ella dijo, porque Dios actúa de esa forma. La mujer no tenía poder sobre la lepra, no tenía influencia sobre las decisiones de Naamán, pero fue un consejo especial. Le habló acerca de cómo solucionar su enfermedad y la única manera era por medio del profeta. ¿Qué hizo esta joven? Dijo, mira, este es el camino. Muchos cristianos se creen inútiles cuando solo tienen que mostrar el camino, no sé necesariamente dar soluciones. Es decir, muchos cristianos no predican el evangelio porque sienten que no tienen capacidad, que no tienen fuerza, que no saben las cosas, pero nosotros como cristianos solamente somos medios sencillos y lo único que tenemos que apuntar es hacia Cristo, hacia la verdad, hacia el evangelio, pero nosotros en sí mismos no somos poderosos y muchos cristianos no predican el evangelio y le dicen a uno, es que si predico, yo no tengo el conocimiento para cambiar a otros. Es que usted no va a cambiarlos. Hay muchos cristianos que dicen, es que yo no creo que mi jefe necesite porque él está mejor que yo. ¿Acaso hay alguno que no necesite el evangelio? ¿Hay alguna persona que tiene poder, dinero, influencia, fama que no necesite el evangelio? ¿O el evangelio es para todos? Todos lo necesitamos. Es todos, ¿verdad? Y el cristiano entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Predicar el evangelio solo a los que considere mal? A veces había una cultura que decía que el evangelio era como solo para los borrachos, para los drogadictos. El evangelio es para todos y los cristianos tenemos que predicar y señalar el camino de la cruz para todos. Esto fue lo que hizo esta mujer. Vamos al segundo punto. La ofensa del orgullo ante la sencillez de Dios. Entonces, Naamán escucha a esta chica. No era el día de Naamán, ¿no?
un rey sirio, un rey israelita, un poderoso jefe, y ninguno sacó la solución para el problema de su lepra. Viene una chica, una jovencita sencilla, y dice, miren, vayan donde el profeta y allí será sanado. Naamán entonces decide finalmente ir a Samaria, pero ahí empieza lo complicado. Vamos a mirar qué dice el versículo 9. Vino Naamán, segunda Reyes 5:9, con sus caballos y sus carros y se preparó a la puerta de la casa de Eliseo. El hombre llega. Para llegar a la decisión de ir a donde Eliseo, tuvo que pensar que la circunstancia estaba complicada, es decir, ¿por qué tengo que hacerle caso a esta sierva? Pero finalmente dijo, listo, voy a hacerle caso a esta sierva, pero espera un momento, voy a hacerle caso, pero a mi manera. ¿Cómo es tu manera, Naamán? Tengo que llegar a impresionar. ¿Para qué? Para que vea Eliseo quién soy yo. Y dijo, Naamán se fue con sus caballos y sus carros como para llegar donde el profeta y decirle, mira, soy alguien muy importante. Aquí estoy. Mira mis carros, mira mis caballos, mira mi comitiva. Mira cómo llegamos a tu puerta. Te golpeamos, Eliseo. Sáname. ¿Quién necesita la sanidad? Naamán. Pero Naamán no llegó con humildad para ser sanado, sino con una cantidad de ¿qué? De impresionar. Miren cómo soy de importante. Eso pasa a veces en la iglesia, ¿no? Muchas personas pueden llegar a la iglesia y quieren llegar para impresionar. Y hay gente que llega a la iglesia y dice, bueno, pastor, aquí estoy, agradézcamelo. A veces personas llegan a nuestra iglesia y le dicen a uno las siguientes palabras. Hermano, estamos buscando iglesia, queremos venir aquí. Yo creo que queremos apoyarlo. ¿Apoyarlo? La iglesia es el medio de gracia para el necesitado. Ustedes necesitan la iglesia porque es una necesidad inherente en el cristiano. Yo necesito la iglesia de Dios y tengo que venir con humildad hacia ella porque la iglesia es el medio de gracia. ¿Cuál es la actitud del creyente entonces? La humildad debe ser. Pero muchos no vienen con humildad, sino ¿cómo? Con altivez, con orgullo, con soberbia ante la iglesia de Cristo, ante la iglesia de Dios, esperando que pase algo y que les den un trato especial. Y esto es lo que ha destruido muchas congregaciones. ¿Qué estaba pasando entonces en este caso con Naamán? Naamán quería impresionar al profeta. Pero les digo, no era el día de Naamán. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió ¿qué? Un mensajero. Un momento, ¿qué es lo que está pasando allí? O sea, vengo desde tan lejos, muchos kilómetros, con una gran comitiva y lo que recibo es un desprecio del profeta porque el profeta no me está recibiendo como tiene que ser. Soy el comandante del ejército sirio. Estoy con un séquito. Tengo oro. Tengo orgullo de lo que soy. Necesito un trato digno y especial. Un momento, Naamán. ¿Qué estabas esperando? ¿Saben qué estaba esperando Naamán? Estaba esperando que el profeta saliera y le dijera, llegó Naamán. Vamos todos, vamos a hacer una ceremonia especial para la sanidad de Naamán. Entonces todos vamos a reunirnos y entonces Naamán va bajando de su hermosa carroza y entonces yo llegaré y en ese momento le tocaré y habrá una sanidad milagrosa y Naamán me va a honrar a mí porque esta persona tan especial vino hasta aquí y entonces yo me siento honrado. Naamán quería un espectáculo. Quería algo majestuoso,
quería algo notorio para que se mostrara su sanación. Pensaba que el profeta, que Eliseo, seguramente se iba a tomar una selfie con él, sanándolo. Y quería que todo el mundo lo estuviera viendo y se transmitiera y que todas las personas vieran cómo este poderoso rey iba a ser sanado y le daba el honor a Eliseo de ser sanado. Eso es lo que estaba pensando, porque es que esa es la imaginación. Nosotros nos dejamos engañar de nuestros pensamientos, y esto es lo que él estaba pensando, que la lepra iba a desaparecer y que iba a ser una cosa y que su orgullo iba a ser exaltado. Pero la consecuencia de eso, ¿cuál fue? Que el profeta no salió. Nada más. Aquí estoy, profeta. Y el profeta: veo un mensajero, manda un mensajero con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pobre Naamán, ¿verdad? Qué humillación. El hombre que es conquistador llega a un profeta de un pueblo conquistado y el profeta se atreve a no recibirlo. No creo que haya mala intención del profeta, es un plan de Dios para bajar el orgullo de Naamán. Pero el punto aquí es que el corazón de Naamán se llena de ira y de resentimiento. ¿Por qué? Porque él se imaginaba otra cosa. Miren lo que dice el versículo 11. Me encanta cómo comienza. ¿Y Naamán qué? ¿Se fue? ¿Cómo? Se fue enojado. Ese es el punto. Ahora, espere, ¿estoy entendiendo bien? Estoy entendiendo que Naamán estaba leproso, que es una enfermedad terrible, que es una enfermedad angustiosa, que es una enfermedad de muerte, que es una enfermedad miserable. Y llego donde un profeta y el profeta no me atiende como yo pensé que me debería atender, pero el profeta sí me da una solución. Ve y te bañas en el Jordán 7 veces y serás limpio. Y Naamán no piensa en la solución, sino en qué? En que no actuó el profeta como él debió actuar. Entonces, en lugar de pensar que iba a ser sanado, ¿qué pensó? ¿Por qué me trata así? O sea, usted va a ser sanado, sí, eso no importa. O sea, pero usted va a ser sanado. No, eso no importa. Aquí lo que importa es que yo me imaginé que él iba a salir y que me iba a recibir de manera diferente. Entonces estaba enojado Naamán y ya no importaba ni siquiera la sanidad de su cuerpo, sino su orgullo, su resentimiento y su enojo. En muchas ocasiones el gran obstáculo para la sanidad de nuestra alma es nuestro orgullo y nuestra soberbia, y preferimos seguir en esa condición miserable que obedecer a Dios y someternos a su gracia. Ese es el punto. Naamán no dijo: gracias, profeta, llevo mucho tiempo enfermo, me voy entonces a hacerlo. No, Naamán se enojó. ¿Por qué? Porque las cosas no fueron como él pensaba. Hermano Helber, algo más claro. Claro que sí. Llega alguien a una iglesia, está en los cultos y después no vuelve. Y le llamamos y le decimos: ¿por qué no has regresado a la iglesia? ¿Tú crees que la predicación es correcta? Sí. ¿Tú crees que ahí la iglesia predica la palabra del Señor correctamente? Sí. ¿Crees que exhorta contra el pecado? Sí. Entonces, ¿por qué no volviste? Porque no me saludaron. ¿Han escuchado algo así? ¿Cómo? O sea, es donde se está predicando la voz de Dios santa, genuina, honestamente. Es el mensaje santo para su alma, para que su alma sea transformada, y usted no quiere exponerse ante esa verdad espiritual tan transformadora simplemente porque no me saludan. ¿Eso qué es? Orgullo, soberbia.
Muchas personas no son liberados de la lepra del pecado por el orgullo y la soberbia, porque siguen en sus pensamientos, siguen en sus ideas y quieren que las cosas sean como ellos consideran que sean y quieren una atención especial y una forma especial, como que Dios les dé un trato particular hacia ellos y no como Dios ha determinado. Miren lo que dice el versículo 12. En dos versículos utiliza la misma palabra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue como. O sea, no le importaba la sanidad, sino aquí que le importaba su orgullo. El problema era que Dios le había dicho una forma y la forma que Dios le dijo no era la que le importaba, sino lo que él quería hacer. Muchas personas no vienen a Cristo, no es porque Dios no les da la salvación, no les da la gracia, no les está dando el mensaje correcto. Lo reciben, lo entienden, pero ¿qué prefieren? Sus propios orgullos, soberbias, sus propios pensamientos, sus propias ideas y no venir a Cristo como el Señor dice. Ustedes han invitado a personas y les dicen, vamos a la iglesia. No. ¿Por qué? Porque yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia. No es como usted dice, es como el Señor dice. Vamos entonces a arrepentirnos de nuestros pecados. Yo no puedo. Yo puedo ser cristiano, pero según cómo, como yo quiera. Entonces muchas personas y muchos cristianos, aún nacidos de nuevo, que luchan con pecados cotidianos, que luchan con pecados en el fondo, es porque quieren hacer las cosas como ellos quieren. Familias que se están destruyendo. ¿Por qué se destruyen las familias? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será por el adulterio? Eso es una parte. ¿Será por la situación económica? Eso es una parte. Pero ¿saben cuál es la principal causa de divorcio? El orgullo en la familia. No hago las cosas según lo que tú me estás diciendo. Eso genera unos conflictos. Prefieren divorciarse, prefieren pecar contra Dios, prefieren hacer las cosas mal, pero no ceder a su enojo, a su ira, a su contienda, a sus circunstancias. Entonces, Dios le dice, ahora, la cosa no estaba bien para Naamán. Primero, el profeta no sale, ¿no? Y además de no salir, ¿qué le dice? Que se vaya en un río. Pero creo que vamos a darle el beneficio en algo a Naamán. ¿Saben qué? En el río. ¿En qué sentido? Algunos historiadores consideran que en este momento el río Jordán era un río que se veía turbio y verde. Entonces llega Naamán y mira y piensa, pero es que estas aguas son turbias y verdosas. Ahora, las aguas de Siria, ¿cómo eran? Cristalinas, se veían bien, se veían puras. Y entonces por eso es que está diciendo Naamán, pero ¿cómo así? ¿Cómo me bañan en este río si las aguas de mi tierra son aguas cristalinas? Ahora, Naamán sí puede bañarse en esas aguas cristalinas y al salir estará limpio, pero sigue leproso. Puede bañarse en estas aguas verdosas y turbias y al salir va a ser limpio. ¿Por qué? Porque el que define no es el agua, sino ¿quién? Dios fue el que lo dictaminó, porque no es a su manera Naamán, no es su forma Naamán, sino la forma de quién? De Dios, es como el Señor diga. Entonces, hermanos, si usted no ha cambiado, si no ha mejorado, si no ha vivido su vida de acuerdo a los parámetros de Dios, analícese, porque tal vez usted está haciendo las cosas de acuerdo a su manera y su manera nunca va a funcionar. Tiene que ser a la manera de Dios. Dios es el que determina, Dios es el que hace. El evangelio es sencillo, la orden del profeta es sencilla. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada. ¿Qué hace entonces nada más? Nada más. Es irracional, es orgulloso, no le parece, prefiere seguir así, no quiere tener una vida
limpia. El orgullo es lo que lo está sometiendo. El orgullo es el principal enemigo de nuestra alma. Queridas hermanas, si ustedes tienen esposos inconversos, ese no es el principal enemigo de su vida espiritual. Hombres que tengan trabajos difíciles, que tengan trabajo, jornadas largas, ese no es el principal problema de su vida espiritual. ¿Cuál es? El principal enemigo del alma de cada uno de nosotros es el orgullo. Es el peor enemigo que podemos tener. ¿Por qué? Porque nos hace imaginar cosas que no son ciertas. Nos hace imaginar atenciones que merecemos, formas que quisiéramos que fuese la iglesia, formas que quisiéramos que sean como nosotros. Y si no son así, entonces no voy a ser cristiano. Y si mi esposo no cambia, entonces no oro. Y si no tengo un mejor trabajo, entonces no me esfuerzo en educar a mis hijos santamente. Eso es una que producto de la imaginación, acompañada de qué? Del orgullo. Queremos que las cosas sean fáciles para tener una vida espiritual, cuando históricamente ningún cristiano la ha tenido fácil, porque nuestro punto no es tenerla fácil, sino que obedecer a Dios. Dios es el que nos dice cómo deben ser las cosas, no nosotros a Dios. ¿Recuerdan el apóstol Pedro cuando salió el lienzo? ¿Qué le dijo Dios? ¿Mata y qué? Y Pedro, un excelente religioso, ¿qué le dijo? No. A Dios. Le dijo que no a Dios. ¿Por qué? Porque él pensaba que era su qué, su forma religiosa. Y así somos muchos cristianos, tan religiosos, que vivimos para nuestros propios deseos y le decimos a Dios no, cuando no se trata de nosotros, sino es el sabio, santo Dios el que determina las cosas. De aquí vamos al tercer y último punto, la obediencia que limpia. Ahora, aquí sucede algo tan especial. Es la gracia de Dios a pesar de nosotros. La gracia de Dios, la misericordia, la compasión de Dios, porque Dios es santo, porque Dios es clemente, porque Dios perdona al pecador, porque Dios se deleita en perdonar. Y a pesar de lo que usted es, a pesar de lo que yo soy, a pesar de lo que éramos, su gracia nos alcanzó de una forma especial. Y Dios se propuso salvar a Naamán, aunque Naamán estuviera peleando. Y Dios obró de una manera milagrosa. Miren lo que dice, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más te dice, lávate y quedarás limpio? Dios envía a otros paganos. No es que ellos eran judíos o que tenían una concepción más clara y estaban pensando el profeta es de Dios. No, eran sus siervos paganos y Dios, un Dios amoroso, un Dios santo, un Dios que se deleita en salvar a los pecadores. Este Dios obra de tal manera para que los criados lo paren. Lo que no pudo hacer un rey sirio, lo que no pudo hacer un rey israelita, lo que no pudo hacer un comandante y un general, lo hace una sierva y unos criados. ¿Qué es? Llevarlo al camino correcto. Pero era un estratega, pero era un sabio, sí, pero era orgulloso y terco. Era un buen profesional, pero era un terco. Era un orgulloso, era un soberbio y solo quería que las cosas fueran según sus pensamientos. Le hablaron con respeto y le dijeron, Padre mío, ¿por qué no lo haces? Es la gracia de Dios. Naamán, yo creo que ya cansado, dijo, hoy no es mi día, mi orgullo está por el piso, pues bañémonos. ¿Qué más hago? Ya le dijimos al rey, ya le dijimos a este otro, ya probamos con los médicos,
una sierva fue la que nos guió acá. Pues sí, bañémonos. ¿Y qué dice el texto? Segunda Reyes 5:14. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó ¿qué? Limpio. La gracia de Dios. Eso es lo que dice el versículo. Y entonces se descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a lo que el profeta le había dicho, y su carne se regresó y quedó limpia como la de un niño. Eso es Dios obrando, Dios en su misericordia poderosa. El hombre obedeció porque tenía que obedecer, porque la sanidad viene de Dios, pero no como el hombre quiere, sino como Dios dice. Y para eso es necesario que el hombre que se someta a la palabra, a la verdad, al evangelio sencillo de nuestro Dios. ¿Qué pasaba con Naamán? Como conclusión, quería algo espectacular, pero Dios no actúa de esa manera, sino en la sencillez. Miren lo que dice el versículo 15. He aquí ahora, sé que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Se convirtió, reconoció la gracia de Dios, reconoció que Cristo es real, que la verdad de Dios es real, que su obra es verdad y que es real. Y entonces dijo, yo era un pobre orgulloso, ahora sé que Dios es real, el Dios de Israel. Queridos hermanos, la historia de Naamán apunta a la única solución verdadera al problema del pecado: Jesucristo. Jesucristo en la cruz. Jesús ofreció la cura definitiva para el pecado. Según Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Cristo es el remedio de la lepra. Cristo Jesús es la única esperanza. La solución al pecado no está en el poder humano, no está en las riquezas, sino en la humillación de la cruz. Humíllese bajo la poderosa mano del Señor. Ahora bien, los medios que Dios utiliza para cumplir sus propósitos a veces parecen ajenos, a veces parecen desconocidos, pero no los desprecie, hermano. Usted que es un creyente, no los desprecie. Naamán quiso seguir su propio camino, quiso obedecer sus propios planteamientos y eso casi lo lleva a no poder ser sanado. Obedezcamos al Señor y encontraremos una esperanza clara, queridos hermanos. Ahora, para los que no son creyentes, para los hijos de los creyentes que no son creyentes, el método de la salvación que Dios ha provisto es claro y sencillo. No puedes, ni tienes excusa para menospreciarlo. El profeta Eliseo le dijo a Naamán, ve y lávate y quedarás limpio. De la misma manera, hoy te decimos aquí en la iglesia, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Arrepiéntete y serás ¿qué? Perdonado. No hay otra forma, no hay otra solución, no hay otra circunstancia. Solo ven a Cristo. Es la única realidad cierta para el problema de tu alma. Solamente busca la esperanza en Él, el consuelo en Él, y baja tu orgullo, somételo a los pies del Señor, porque no podrás encontrar consuelo fuera de Cristo. Buscarás en un lado, buscarás en el otro, y volverás a tu propia miseria, a tu desconsuelo. Así todos los demás te veamos bien como Naamán y digamos, qué hombre impactante. Pero el problema de tu corazón seguirá si no te humillas a la verdad de Dios. Esto es el Evangelio. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia.
que nos alcanza incluso en nuestra debilidad y nuestro orgullo. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra propia lepra espiritual en esas áreas de nuestra vida que solo tú puedes sanar, Señor. Que podamos dejar de lado nuestras expectativas, rendirnos ante tu voluntad y obedecer, sabiendo que tu camino, aunque simple, es el que nos lleva a la verdadera sanidad. Te pedimos que humilles nuestro corazón, que nos enseñes a confiar en tu poder, no en nuestras propias fuerzas, y que podamos experimentar la transformación real, el nuevo nacimiento. Tu poder en gracia es algo que solo tú puedes dar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.